Antes de empezar con el tema central de esta clase, es muy importante que ustedes entiendan que existe una gran diferencia entre una consola y una shell. La consola es la terminal física del servidor. Por ejemplo, lo que ustedes observan en pantalla es una consola, el cual demuestra la información tal como el ID del dispositivo, la versión de PeerSense, las informaciones de las redes y sus interfaces, y un rango de números del 0 al 16 para la administración del sistema. Por otro lado, la shell es el intérprete de comandos, es decir, es para interpretar el sistema mediante comandos. Para entrar a la shell mediante la consola, seleccionamos la opción 8 y ahí estamos dentro de la shell. Y con esto ya podemos ejecutar un comando, por ejemplo, df-h, el cual nos demuestra la información del sistema de archivos, es decir, las particiones de disco duro y sus capacidades. Ahora, ya que usted entiende la diferencia entre una consola y una shell, vamos a las siguientes preguntas. ¿Nos podemos conectar a la shell remotamente? ¿Cuál es su protocolo? Bueno, respondiendo a estas preguntas, claro que nos podemos conectar a la shell remotamente y su protocolo se llama SSH. SSH es un protocolo de capa 7, el cual significa Secure Shell o Shell segura. Su puerto por defecto es 22 y utiliza un protocolo de capa 4 llamado TCP para su debida comunicación. Este protocolo se llama Secure Shell o Shell segura debido a que su conexión es tan segura gracias al algoritmo de la encriptación por defecto RSA. El nombre del servicio para el servidor SSH se llama SSHD. La letra D significa Demons o demonios, el cual representa servicios. Ahora, ¿cómo podemos habilitar y configurar el servidor SSH? Tenemos dos opciones, uno por consola y dos por web GUI. Vamos a comenzar con la opción número 1, la consola. Para habilitar SSH o el servidor SSH por la consola, tenemos que seleccionar el número 14. Presionamos Enter y aquí nos dice de que el servicio SSHD actualmente está deshabilitado. Y luego nos pregunta si deberíamos de habilitarlo. Seleccionamos la Y para indicar que sí, presionamos Enter y luego abajo nos muestra la información de que el servicio SSHD ya está habilitado y que los filtros del cortafuegos ya fueron recargados. Esto significa que ya podemos conectarnos a la shell mediante SSH. Mediante web GUI, ¿cómo podemos determinar que realmente está levantado el puerto 22? Nos vamos aquí a diagnósticos y luego nos vamos acá abajo donde dice sockets o zócalos. Como pueden observar, en la primera fila, en la columna command está el nombre del servicio SSHD. En la columna proto está el protocolo TCP, el cual es el protocolo para su comunicación, y para su debida conexión en la columna local está el puerto 22, escuchando a todas las direcciones IPs de cualquier interfaz de red. Otra manera para determinar si el puerto está levantado o no, o si está abierto o cerrado, a mí me gusta utilizar una herramienta que se llama Nmap. Voy a utilizar Nmap en el cliente Linux Mint, es decir, en la shell de la terminal de Linux Mint. Entonces voy a ejecutar aquí el comando sudo Nmap con las opciones -sb-v y la dirección IP del servidor 192.168.100.254. Recuerden de que esta dirección IP es de la interfaz LAN. Presiono Enter y como pueden observar en pantalla, Nmap ya descubrió tres puertos abiertos, el 80, 443 y el puerto 22, todo mediante TCP. Y acá abajo nos muestra una tabla con la misma información, con los puertos abiertos, sus servicios y las versiones. Por lo tanto, valga la redundancia, aquí podemos observar de que el puerto 22 se encuentra abierto. Ahora, ¿cómo nos podemos conectar? Utilizando la terminal del cliente Linux Mint. Ejecutamos el siguiente comando, sudo ssh más la dirección IP. Ejecutamos Enter y aquí nos devuelve el servidor SSH una huella. Esta es la huella el cual nos devuelve el servidor SSH y con esto se demuestra de que toda conexión mediante SSH es segura. Aceptamos la huella indicando yes y aquí nos pide que ingresemos la contraseña del superusuario root. La contraseña del superusuario root es la misma contraseña del usuario admin. La sorpresa cuando utilizamos el superusuario root o el usuario admin, cuando nos conectamos mediante SSH con esos usuarios, nos manda a la consola y no a la shell. Esto es debido a que ambos usuarios tienen los privilegios para la administración del sistema. Pero ¿qué sucede si utilizo un usuario, por ejemplo Roberto M, para conectarme a la shell? Entonces, para conectarme a la shell mediante SSH, utilizando el usuario Roberto M, simplemente ponemos el nombre del usuario y lo separamos con el arroba y ponemos la dirección IP del servidor. A presionar Enter y como pueden observar, después de ingresar su contraseña, ahí sí nos manda directamente a la shell y no a la consola. Ahora, con la consola también podemos deshabilitar el servidor SSH. Seleccionando el número 14, presionamos Enter. Aquí nos dice de que SSHD está habilitado y nos vuelve a preguntar si deberíamos deshabilitarlo. Le voy a decir que sí y una vez que se haya presionado Enter, vamos a observar de que el servicio
servicio SSHD ya fue deshabilitado y de igual forma ya fueron recargados los filtros del cortafuegos. Ahora, si observamos los zócalos aquí en diagnósticos, podemos observar de que ya no aparece el puerto 22. Esto es debido a que el servicio fue deshabilitado y por ende el puerto 22 está cerrado. De igual manera podemos corroborar el cierre del puerto 22 con la herramienta EdMap. Y como resultado, aquí en la tabla ya nos indica que solamente está abierto los puertos 80 y 443, pero el puerto 22 está cerrado. Esto significa que ya es completamente imposible conectarnos a la shell mediante SSH. Ahora, ¿cómo podemos habilitar y configurar el servidor SSH utilizando el web GUI de pfSense? Primero nos vamos aquí al menú Sistemas y nos vamos al submenú Avanzado. Luego, en la pestaña Admin Access o Accesos de Administración, nos dirigimos abajo hasta encontrar la opción que se llama Secure Shell. Aquí tenemos 4 parámetros de configuración. El primer parámetro de configuración, Secure Shell Server, es para habilitar o deshabilitar el servidor SSH. El segundo parámetro de configuración, llamado SSH de Key Only, esto es para seleccionar el método de autenticación para el usuario. Aquí tenemos 3 opciones. La primera opción, cuya opción es la opción por defecto, es Password o Public Key, es decir, llave pública y contraseña. Para esta clase solo vamos a manejar el método de autenticación mediante contraseña. Para el uso de la llave pública, eso lo voy a dejar para los cursos intermedios y avanzados. La segunda opción para el método de autenticación es el uso solamente mediante la llave pública. Y la tercera opción para el método de autenticación del usuario es el requerimiento de ambos, tanto la contraseña como la llave pública. Luego tenemos el parámetro Allow Agent Forwarding. Esto es para habilitar el redireccionamiento del agente SSH mediante un túnel. El agente SSH es un programa que corre en segundo plano para el manejo de las contraseñas para las llaves privadas SSH. Por último tenemos el parámetro SSH Port. Esto nos permite poner un puerto diferente que no sea el puerto 22, ya que de buenas prácticas es buena idea poner un puerto que no sea el puerto 22. Entonces vamos a empezar con el primer parámetro, lo vamos a habilitar. El segundo parámetro lo voy a dejar primera opción por defecto y el puerto SSH voy a poner por ejemplo 22.1.22. Salvamos la configuración. Una vez que los cambios fueron guardados y aplicados para la configuración del servidor SSH, ¿cómo podemos corroborar de que el puerto 22.1.22 está abierto? De igual forma nos vamos aquí a diagnósticos y a zócalos. Y como podemos observar, el puerto ya no es 22. Al contrario, ahora es 22.1.22. Y esto es buena idea, utilizar un puerto que no sea 22 por cuestión de seguridad. Ahora, utilizando el cliente Linux Mint mediante la shell de la terminal, ¿cómo podemos verificar de la misma forma de que el puerto 22.1.22 está abierto utilizando EdMap? Vamos a utilizar el mismo comando con sus mismas opciones, solo que voy a adicionar aquí la opción "-p espacio 22.1.22". Presionamos Enter y como pueden observar, aquí en la tabla ya nos muestra de que el puerto 22.1.22 está abierto para la conexión SSH. Ahora, ¿cómo nos podemos conectar? Vamos a utilizar el mismo comando sudo espacio SSH espacio Roberto M arroba 192.168.100.254. Ahora, el problema está de que si yo presiono Enter, SSH entiende por defecto que su puerto es 22 y estamos utilizando otro puerto. Entonces hay que agregar la opción "-p", indicar que el puerto es 22.1.22. Presionamos Enter y como pueden observar ya estamos en la shell del usuario Roberto M. Ahora, si estamos utilizando un cliente con Microsoft Windows, ¿cómo podemos conectarnos mediante SSH? Para esto utilizamos una herramienta o programa que se llama PuTTY. Aquí tengo PuTTY en el escritorio, lo voy a abrir y de igual forma aquí voy a poner Roberto M arroba más la dirección IP del servidor. Y aquí en el puerto, en lugar de poner 22, voy a poner 22.1.22 y el tipo de conexión es SSH. Abrimos. Cuando abrimos por primera vez nos va a aparecer un pop-up, el cual es la información de la huella. Aceptamos la huella. Como pueden observar, ya estamos en la shell del usuario Roberto Murillo. Bueno, entonces hasta aquí finalizo con esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Buenas, en esta clase vamos a ver acerca de la configuración del servidor de HCP. En la clase de introducción de pfSense ofrecí la explicación de este protocolo, pero si tienen dudas, no hay problema, lo puedo volver a explicar. Este protocolo de HCP significa protocolo de configuración dinámica de host, el cual sirve para asignar de manera dinámica direcciones IPs a todos los clientes, es decir, ordenadores que están interconectados en la red local. Este protocolo también funciona dentro de la capa 7, es decir, capa de aplicación, y utiliza el protocolo UDP
UDP para la comunicación de los clientes. También utiliza un puerto cuyo puerto es el 67 mediante UDP para la entrega de la dirección IPs, y los clientes utilizan el puerto 68 mediante UDP para las peticiones de direcciones IPs. También recuerden que en una de las clases también demostré cómo configurar el DHCP cuando estaba demostrando la configuración de la interfase de redes mediante la consola. Ahora toca el turno de Web GUI. Entonces, para configurar el servidor DHCP, nos vamos acá al menú de servicios y nos vamos acá abajo donde dice servidor DHCP. Acá tenemos dos pestañas. La pestaña Tigo representa el interfaz WAN y la pestaña Oficina que representa el interfaz LAN. Obviamente que para las asignaciones de las direcciones IPs dinámicas hay que utilizar la pestaña que representa la interfaz LAN. Por lo tanto, vamos a habilitar el servidor DHCP marcando en este parámetro. Luego, acá abajo podemos observar que nos ofrece cierta información muy relevante, cuya información es la subnet, es decir, la red 192.168.100.0, el subnet mask, es decir, la máscara de red, que es la 255.255.255.0, es decir, máscara de red de 24 bits, y también nos da la información del rango disponible, que empieza desde la 192.168.100.1 hasta la 192.168.100.254. Ahora, es importante comprender de que la dirección IP 192.168.100.254, esa dirección IP no lo podemos implementar dentro del rango de HCP debido a que está siendo utilizado en la interfaz LAN para ofrecer el enlace de salida a la red local. Entonces, aquí nuestro rango podríamos poner, por ejemplo, 192.168.100.50 y que el rango de HCP finalice con la dirección IP 192.168.100.200. Esto significa que va a existir dos rangos, cuyos rangos nos pueden servir para la reservación de las direcciones IPs. Luego, acá abajo tenemos la opción para agregar nuestros servidores DNS. En este caso, yo voy a agregar 4 direcciones IPs, cuyas direcciones son servidores DNS externos. Esto es debido a que pfSense todavía no tengo habilitado los servicios DNS para que funcione como un servidor DNS caché, ni tampoco para que funcione como servidor autoritario o como un redirector DNS. Por lo tanto, aquí voy a poner en el primer campo como servidor primario 1.1.1.1. Acá abajo voy a poner 1.0.0.1. En el tercer campo voy a poner 8.8.8.8 y en el cuarto campo voy a poner 8.8.4.4. Luego, acá abajo tenemos otras opciones de configuraciones, es decir, tenemos otros parámetros que podemos configurar. El enlace de salida, si en el campo del gateway dejamos en blanco, esto significa que el servidor de HCP va a reconocer que la dirección IP del gateway es la IP que está configurado en la interfaz LAN del cortafuegos. Podríamos especificar un gateway alternativo si dado caso el gateway de la interfaz LAN no es la correcta. Y si dado caso no queremos que el servidor de HCP no asigne ningún gateway o ningún enlace de salida, simplemente ponemos en este campo none o none, que significa ninguno. Luego, acá abajo tenemos el parámetro domain name. Este es el nombre de dominio. Si lo dejamos en blanco, el servidor de HCP va a entender que su nombre de dominio es el dominio que está utilizando el sistema. ¿Qué quiero decir con eso? De que va a reconocer de que el dominio es rm.arpa configurado en la configuración general del sistema. Ahora, además del nombre de dominio, si ustedes quieren agregar un nombre de dominio alternativo, por ejemplo, un nombre de dominio de su proveedor de internet, lo pueden hacer ahí. Después tenemos el campo para definir el tiempo de liberación por defecto. Esto significa que en este campo de liberación por defecto representa el tiempo en que los clientes no va a pedir por un tiempo de expiración. El tiempo por defecto es 7200 segundos, el cual representa 2 horas. Después tenemos el parámetro del tiempo de liberación máximo. Esto quiere decir de que cuando finalice el tiempo de liberación máximo, ahí sí los clientes van a pedir por un tiempo de expiración para que su dirección IP se libere y se entregue otra dirección IP. El tiempo por defecto para el tiempo máximo de liberación son 86.400 segundos, es decir, 24 horas. Luego, acá abajo tenemos otras opciones de configuración, es decir, parámetros de configuración avanzados, cuyos parámetros en esta clase no lo vamos a tomar en cuenta. De todo esto, solo voy a tomar en cuenta lo que es el cambio del formato del tiempo. Esto quiere decir de que en la tabla de la liberación de HCP utiliza el tiempo UTC, pero es buena idea cambiar el formato para que en la tabla de liberación de HCP nos muestre el tiempo local. Por eso marco esa opción. Ya por último, salvamos la configuración para que los cambios se apliquen. Ahora, ya que tenemos habilitado y configurado el servidor de HCP para la red oficina, es decir, red de área local, LAN, hay
que configurar los dos ordenadores que están interconectados en la red local. Esto es porque los ordenadores que están ubicados y que están interconectados en la red local están utilizando direcciones IPs que están configurados manualmente. Y el objetivo es que esos ordenadores reciban una dirección IP mediante DHCP, es decir, de manera automática. Entonces, para ello vamos a empezar con este cliente. Entonces, el hostname de este cliente se llama TSPC1 y su dirección IP que está utilizando actualmente de forma manual es la 192.168.100.100 pleca24. Por lo tanto, voy a ejecutar este comando nmdui para realizar las configuraciones correspondientes. Como pueden observar, aquí en los parámetros de la configuración de la red de este cliente está configurado de manera manual. Tengo que remover los parámetros de la dirección IP, el gateway y DNS y establecerlo de manera automática. Entonces, aquí cambiamos manual y le ponemos automático, y también voy a desmarcar esta opción para que no ignore los parámetros DNS. Le damos OK, nos regresamos, y para que estos cambios tomen efecto hay que desactivar y activar la conexión. Entonces seleccionamos la segunda opción, desactivamos y activamos la conexión. Ahora hagamos las revisiones. Voy a ejecutar aquí el comando IPAS y por lo tanto aquí podemos observar que ya recibió una dirección IP de manera automática mediante DHCP, cuya dirección es la 192.168.100.50 con la máscara de red de 24 bits. Revisemos su enlace de salida. Su enlace de salida es la 192.168.100.254, y ahora revisemos los parámetros DNS de este cliente TSPC1. Y como pueden observar, aquí ya tenemos los parámetros DNS de Cloudflare y de Google, y también nos entrega lo que es el nombre de dominio rm.arpa. Podemos hacer ciertos diagnósticos. Vamos a hacer ping al gateway, y como pueden observar, haciendo ping al gateway está respondiendo. Ahora hagamos diagnóstico de DNS. Aquí voy a ejecutar nslookup google.com, y por lo tanto ya nos entrega la petición de DNS con su respectiva información, los cuales son las direcciones IP públicas de google.com. Ahora hagamos lo mismo para este cliente. Este cliente es Microsoft Windows y su hostname se llama TSPC2. Entonces aquí voy a configurar las propiedades de la conexión de este cliente. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las primeras opciones para que obtenga la dirección IP de manera automática, igualmente con el DNS. Perfecto, aceptamos, cerramos. Ahora con el command prompt vamos a realizar las revisiones con el comando ipconfig espacio pleca_all. Aquí podemos observar de que ya nos entregó una dirección IP, la 100.51. Aquí podemos observar la puerta de enlace predeterminada, la 100.254, y los parámetros DNS de Cloudflare y Google. De igual manera, hagamos los diagnósticos. Le vamos a hacer ping a la puerta de enlace 100.254, y como pueden observar, está respondiendo. Ahora hagamos una consulta DNS, nslookup google.com, y como pueden observar, nuestro servidor primario es 1.1.1.1 y nos está resolviendo el dominio google.com. Ahora, regresándonos aquí al pfSense, vamos a revisar la tabla de liberación de HCP. Para eso nos vamos aquí a status y luego nos vamos acá abajo donde dice DHCP leases, es decir, liberaciones de HCP, y aquí ya nos muestra información detallada de todas las liberaciones de HCP. Aquí podemos observar las dos direcciones IPs, la 100.51 y la 100.50, su MAC address, los hostname TSPC2 y TSPC1. Podemos observar el tiempo que se le asignó las direcciones IPs a los clientes. También podemos observar los tiempos que se va a expirar las direcciones IPs de los clientes. También podemos observar que ambos se encuentran en línea y que el tipo de liberación para ambos clientes están activos. Luego, acá abajo podemos revisar las liberaciones en uso, es decir, aquí nos muestra lo que es el PUB o el scope de HCP, el cual empieza de la 100.50 y finaliza a la 100.200. Esto significa que en la tercera columna nos dice de que hay dos liberaciones en uso. Si dado caso necesitáramos liberar todas las direcciones IP, podemos hacerlo presionando sobre este botón rojo. Ahora, lo que vamos a ver acá es acerca de las reservaciones de direcciones IP. ¿Qué significa esto? Vamos a reservar una dirección IP para un cliente. Para ello, en la columna Actions, aquí tenemos ciertos botones con el símbolo más, y podemos observar que con esto podemos agregar un mapeo estático. Lo vamos a hacer para el cliente TSPC1. De manera automática ya coge la MAC address, y aquí vamos a ponerle de manera manual la dirección IP para el mapeo de este cliente: 192.168.100.201. 201 porque esa dirección IP se encuentra en un rango que está ubicado fuera de HCP. Aquí podemos observar su hostname TSPC1. Salvamos la configuración y aplicamos la configuración. Por lo tanto, aquí ya podemos observar
configurar la MAC address, la dirección IP que está siendo reservada gracias a la MAC address y su hostname. Para la reservación de direcciones IP siempre se ocupa por lo menos dos parámetros, el hostname y su MAC address. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Ahora vamos a volver a configurar la conexión de la red de este cliente TSPC1 para que reciba su nueva dirección IP que está siendo reservada. Voy a utilizar el NMTUI. Entonces aquí seleccionamos la segunda opción, activar la conexión. Esto significa que vamos a desactivarlo y volverlo a activar para que reciba su nueva dirección IP. Lo desactivamos y lo volvemos a activar. Nos regresamos y salimos del NMTUI. Revisemos la dirección IP y como pueden observar ya tiene una nueva dirección IP, la 100.201. Esta dirección IP nunca va a cambiar porque está mapeado estáticamente y siempre lo va a recibir mediante DHCP. Y ya por último, pero no menos importante, podemos revisar aquí en los servicios, podemos corroborar y validar de que el servidor de DHCP está corriendo y está en producción. Entonces aquí finalizo con esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Bueno, en las próximas dos clases, a partir de esta, vamos a ver acerca de los servicios DNS o servidores DNS. En la clase anterior, cuando mostré acerca de las configuraciones de DHCP, yo expliqué y mencioné de que este servidor no dispone de un servicio DNS local corriendo actualmente. Y es por eso que en el servidor de DHCP yo agregué los DNS de Google y de Cloudflare para que los clientes de DHCP puedan mandar las consultas DNS directamente hacia esos servidores. Entonces, a partir de este video, vamos a ver acerca del DNS, empezando con DNSMask. Entonces, lo primero que tengo que hacer es irme acá a sistemas y a configuraciones generales. ¿Por qué? Por lo mismo que le acabo de explicar, de que este servidor todavía no dispone de un servicio DNS corriendo localmente, es por eso que tengo que cambiar el comportamiento de la resolución DNS, es decir, este parámetro que se muestra acá. Esto es debido a que actualmente se está utilizar servidores remotos DNS, es decir, estos servidores que están acá arriba de Google y de Cloudflare, y luego ignorar todas las consultas DNS local. Por lo tanto, voy a tener que cambiar esto y voy a tener que seleccionar la primera opción, el cual consiste en utilizar el DNS local, es decir, la 127.0.0.1. Esto quiere decir de que el servidor local va a funcionar como un servidor caché, de donde va a almacenar todas las consultas y peticiones DNS de parte de los clientes, y que luego se respalde con los servidores DNS remotos. Esto quiere decir de que si en el servidor caché o en el caché del servidor DNS no se encuentra ninguna consulta DNS o no se encuentra en el caché un dominio que el cliente está buscando, entonces lo que va a suceder es que el servidor DNS local va a reenviar dicha petición hacia los servidores DNS remotos, es decir, estos servidores que se muestran acá arriba. Entonces, vamos a salvar la configuración. Perfecto. Ahora, nos vamos a dirigir al servidor de DHCP. ¿Por qué? Como acabo de mencionar antes, valga la redundancia, tengo puesto estos servidores para los clientes de DHCP. Entonces, vamos a eliminar todos estos. Lo vamos a dejar en blanco. ¿Okay? Lo estamos dejando en blanco. Y vamos a salvar la configuración. Ahora, nos vamos a irnos al servicio DNS. Aquí tenemos dos. El DNS Forwarder, cuyo servicio se llama en realidad DNSMask. Y el DNS Resolver, cuyo servicio en realidad se llama Unbound. Pero hoy vamos a empezar con esta clase utilizando DNS Forward, es decir, DNSMask. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a configurar el servidor DNS, o como ustedes los pueden conocer como DNS Forwarder, cuyo nombre de servicio en realidad se llama DNSMask. Entonces, para eso primero lo que tenemos que hacer es habilitarlo. Al habilitar esta casilla, que es para habilitar el servicio DNS, nos habilita otras casillas para configurar otros parámetros de configuración, cuyos parámetros son configuración de registro de DHCP en relación con DNS, pero ojo, esto lo vamos a ver después. Ahorita lo que quiero configurar y habilitar es el reenvío de la consulta DNS. ¿Para qué? Si el usuario del ordenador necesita navegar a youtube.com, entonces el cliente lo que hace es enviar la consulta de dicho dominio al servidor DNS local. Si en el caché del servidor DNS local no se encuentra registrado youtube.com, entonces lo que hace el servidor DNS local es reenviar dicha consulta a los servidores DNS
ascendentes. Los servidores DNS ascendentes son los que acaban de ver en la configuración general del sistema, donde está Google 8.8.8.8 y Cloudflare 1.1.1.1. Si en esos servidores no se encuentra en el caché la consulta de youtube.com, entonces esos servidores los reenvían a otros servidores DNS ascendentes hasta llegar a los servidores DNS raíces. Una vez que encuentran el registro.com y youtube.com, regresa de nuevo la consulta hacia el servidor DNS local y de esta manera así el cliente accede a dicha página. Entonces para esto vamos a habilitar esta casilla, ¿okay? En esta parte donde dice quién es Query Forwarding. En esta casilla es lo que yo acabo de explicar. Es para habilitar lo que son las consultas secuenciales de servidores DNS. Sin embargo, si queremos ponernos más estrictos con los reenvíos de consultas DNS, podemos habilitar esta casilla o este parámetro que es para el requerimiento de dominio. Cuando habilitamos esta casilla, lo que sucede es que no se reenvía ninguna consulta de los registros A y AAAA para nombres planos hacia los servidores DNS ascendentes si no disponen de puntos o si no disponen partes de un dominio. Y ojo, el nombre de dominio, si no es conocido por el archivo host o no es conocido por DHCP, entonces el cliente va a recibir una respuesta cuya respuesta es not found, que el dominio no es encontrado. Ahora, acá abajo tenemos este parámetro listen port. Es el puerto del DNS, es decir, es el puerto que se va a unir para el protocolo TCP/UDP para las consultas DNS. El puerto por defecto es 53. Si lo dejamos en blanco, por defecto está utilizando el puerto 53. Lo vamos a dejar así. Luego, acá abajo tenemos lo que son las interfaces. Por defecto está seleccionado en All, es decir, de que todas las consultas DNS mediante el puerto 53 se va a escuchar en todas las interfaces. Pero en este caso yo quiero de que se escuche solamente para la red local y para el localhost. Entonces, en este caso voy a seleccionar oficina y acá abajo localhost. Y para hacerlo un poco más estricto con respecto a las interfaces, podemos seleccionar esta opción o este parámetro. Esto significa que toda interfaz que no va a recibir la consulta DNS por el puerto 53 va a ser descartado. Entonces salvamos y aplicamos. Ahora, con respecto a la tercera opción de los reenvíos de consulta DNS, está esta opción que estoy marcando aquí con el mouse, el cual dice no reenviar búsqueda de nombre de dominio reversos privados. Esto lo que significa es que cuando marcamos esta opción no se va a reenviar ninguna búsqueda DNS reversos, es decir, con respecto al registro PTR para direcciones IP privadas hacia los servidores DNS ascendentes. Esta opción se utiliza más que todo para ingresar registros de dominios en las anulaciones de dominios para que dicho dominio reverso sea siempre reenviado. Cuando hablamos de anulaciones de dominios, estamos hablando de esta tabla donde dice Domain Overrides. Uno de los usos más comunes con respecto a las anulaciones de dominios es cuando estamos tratando de conexiones de sitio a sitio mediante VPN. Por ejemplo, cuando los clientes del sitio A necesitan comunicarse y conectarse a un servidor DNS que está siendo gestionado por un controlador de dominio, entonces es ahí cuando se necesita registrar un nombre de dominio reverso para encontrar la subred de donde está ubicado en el sitio B para establecer dicha conexión con el controlador de dominio, especificando la dirección IP o la red de origen que se encuentra en el sitio A. Y por lo tanto no voy a tomar en cuenta esta opción en esta clase, ya que esto es para configuraciones más avanzadas. Entonces, hasta este punto vamos a hacer las pruebas con los clientes DNS. Con respecto a los clientes DNS, vamos a tomar en cuenta dos ordenadores. El primer ordenador como cliente DNS es este mismo, cuyo hostname es testpc1. El segundo cliente DNS es Windows 8.1, cuyo hostname es testpc2. Empecemos con testpc1. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a reiniciar la conexión para que este cliente reciba los parámetros DNS de parte del servidor DHCP y también de parte del servidor DNS. Por lo tanto, voy a ejecutar este comando para reiniciar la conexión. Excelente. Ahora vayamos a revisar el estado DNS de este cliente. Entonces, con este comando vamos a revisar el estado del DNS y como pueden observar, aquí ya me muestra la dirección IP del nuevo servidor DNS, cuya dirección IP es la dirección IP del servidor pfSense 192.168.100.254 con su respectivo dominio. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora vayamos a ver lo mismo con el segundo cliente de testpc2. Entonces, ejecutando el comando ipconfig espacio pleca all y podemos revisar de que el servidor DNS también
también ya recibió el parámetro adecuado o la dirección IP adecuada, cuya dirección IP es del mismo servidor pfSense 192.168.100.254. Ahora, regresando al cliente testpc1, vamos a hacer algunas consultas de DNS. Voy a ejecutar nslookup y voy a poner google.com y efectivamente está funcionando. Nos está resolucionando el dominio de google.com a su respectiva dirección IP pública, IPv4, y también a su respectiva IPv6. Ahora, hagamos una búsqueda de DNS o una consulta de DNS hacia el FQDN del servidor pfSense. Para este caso voy a ejecutar otro comando que es dig. Voy a poner acá fws.rm.arpa. Este es el FQDN del servidor pfSense, es donde estamos configurando el servidor DNS. Y efectivamente acá abajo nos muestra la resolución del FQDN fws.rm.arpa. Ahora, ¿qué pasa si hago una consulta DNS con la dirección IP? Es decir, al registro PTR. Voy a ejecutar el comando nslookup 192.168.100.254 y efectivamente aquí me muestra el nombre de dominio reverso apuntando a su respectivo FQDN. Excelente. Hagamos las consultas de DNS en el cliente número 2, es decir, testpc2. Esta vez vamos a hacerlo mediante ping hacia google.com y efectivamente aquí podemos observar de que mediante ping ya nos resuelve la dirección IPv4 de google.com. De igual manera, hagámosle ping al FQDN del servidor pfSense fws.rm.arpa y efectivamente nos está resolviendo la dirección IP del FQDN del servidor 192.168.100.254. Ahora hagamos una búsqueda DNS de forma reversa 192.168.100.254 y efectivamente también nos regresa los resultados de DNS del FQDN con su respectiva dirección IP. Ahora, ¿qué pasa si trato de hacer una consulta o una búsqueda de DNS hacia el dominio rm.arpa? Hagamos la prueba. nslookup rm.arpa. Como pueden observar, rm.arpa no puede ser resuelto mediante DNS porque dicho registro en el DNS no existe. Entonces, vayamos a resolver esto. Es muy fácil. Para que el servidor DNS nos devuelva los resultados de resolución del dominio rm.arpa, aquí vamos a editar lo que es la anulación del host o host overrides. Vamos a agregar un nuevo registro. Aquí tenemos la opción de agregar el host, el dominio, dirección IP y una descripción. Y también tenemos las opciones de agregar aliases. En este caso voy a poner acá rm.arpa y en la dirección IP lo vamos a apuntar a la 192.168.100.254. Y aquí en la descripción voy a poner dominio principal LAN. Salvamos y aplicamos los cambios. Perfecto, ya los cambios fueron aplicados. Ahora vayamos a hacer la misma prueba. Voy a ejecutar de nuevo nslookup rm.arpa y ahora ya me regresa los resultados correspondientes del DNS para el dominio rm.arpa con su respectiva dirección IP. Verifiquemos si esto funciona también con el cliente número 2, es decir, testpc2. Voy a hacer ping a rm.arpa y efectivamente está funcionando. Me está resolviendo el dominio rm.arpa a su respectiva dirección IP. Ahora, la siguiente prueba que quiero hacer es tratar de establecer una comunicación mediante DNS entre los clientes tspc1 y tspc2. Por lo tanto, voy a empezar haciendo ping a tspc2 desde tspc1 y como pueden observar, aquí nos dice que el nombre o servicio es desconocido. Sin embargo, la dirección IP del tspc2 que fue recibido mediante DHCP es una dirección IP dinámica. Como pueden observar aquí en la tabla de liberación de HCP en tspc2, su dirección IP es dinámica debido a que en la columna list type o tipo de liberación dice activo, pero no dice que es static tal como lo es en tspc1, ya que tspc1 estamos reservando una dirección IP para que no cambie. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para hacer ping a tspc2 sabiendo que dicho cliente tspc2 recibe una dirección IP dinámica. Aquí es donde entra la configuración de los parámetros de registro de HCP en relación con DNS. Entonces, para resolver dicho problema, vamos a marcar esta opción, lo que es registro de HCP. Esto lo que hace es registrar el hostname del cliente de HCP que recibió la dirección IP dinámicamente en los registros DNS. Ahora, vamos a salvar la configuración. Salvamos y aplicamos los cambios. Los cambios ya fueron aplicados. Ahora, volvamos a hacer la misma prueba. Vamos a hacer ping a tspc2 y efectivamente ya podemos observar que haciendo ping en DNS nos está resolviendo su respectiva dirección IP. De esta manera, si la dirección IP tspc2
2 llega a cambiar, no importa, porque al ser ping a su hostname siempre no tiene que resolver su dirección IP, independientemente si llega a cambiar en un futuro dado. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la misma prueba pero de test PC2 hacia test PC1? Voy a hacer ping a test PC1 y como pueden observar, aquí nos dice de que la solicitud de ping no pudo encontrar el host test PC1. ¿Cómo resolvemos esto? Debido a que test PC1, su dirección IP está siendo mapeado estáticamente, tenemos dos opciones para resolver esto. La manera más fácil es marcando esta opción donde dice Static DHCP para registrar lo que son mapeos estáticos en los registros DNS. Vamos a marcar esta opción, salvamos la configuración y aplicamos los cambios. Ahora volvamos a hacer la prueba haciendo ping test PC1 desde test PC2. Nos está dando el mismo resultado de que no encuentra la solicitud de ping al host test PC1. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, aquí tenemos que resolverlo en el lado cliente. Para esto vamos a poner ipconfig espacio pleca flush DNS para borrar todo el caché DNS en el cliente. Hagamos la prueba de nuevo haciendo ping test PC1 y como pueden observar, mediante DNS haciendo ping a test PC1 ya no está resolviendo su FQDN a su respectiva dirección IP, la 100.201. Ahora, la otra manera de poder registrar mapeos estáticos de HCP es deshabilitando esta opción. ¿Okay? Esta vez no vamos a tener marcado esta opción, salvamos y aplicamos. Entonces, la segunda manera es registrarlo en las anulaciones del host. Vamos a agregar el host test PC1 con su respectivo dominio rm.arpa y su respectiva dirección IP 192.168.100.201 y aquí en la descripción podemos poner ordenador test PC1. Salvamos y aplicamos. Como pueden observar, ya tenemos dos registros DNS. Ahora, desde el cliente test PC2 vamos a hacer la misma prueba. Primero hacemos una limpieza del caché DNS y segundo hacemos ping a test PC1 y efectivamente sigue funcionando. No está resolviendo el FQDN del test PC1 a su dirección IP. Entonces, como pueden observar, cuando se trata de mapeos estáticos de HCP, el registro del host lo podemos hacer con anulaciones del host o utilizando esta opción de HCP estático. Ahora, por último, tenemos esta opción que es la preferencia del uso de HCP. Esta opción o parámetro de configuración lo que hace es decirle al servidor DNS que resuelva primero los mapeos del servidor de HCP antes de la lista de dominios registrados en las anulaciones del host. Entonces, vamos a marcar esto y también nos dice que esto hace efecto para las búsquedas reversas, PTRs con los nombres de los clientes DNS. Salvamos y aplicamos. Entonces, ya con esto doy la conclusión con esta clase con respecto a la configuración DNSMask o DNS Forwarder para configurar un servidor DNS local con pfSense. Nos vemos en la siguiente clase, en donde vamos a ver la configuración DNS con Outbound, es decir, con DNS Resolver. Bueno, con esta clase vamos a continuar con respecto al DNS, solo que con esta clase vamos a empezar a ver lo que es el servicio Outbound o el daemon Outbound, cuyo nombre de servicio también equivale al nombre DNS Resolver. Pero antes de empezar con Outbound o DNS Resolver, en la clase anterior a mí se me olvidó mostrar algo muy relevante. Lo que se me olvidó mostrar es dónde se almacenan los registros DNS, ya sea mediante DHCP o mediante las anulaciones de dominio o anulaciones de host. Entonces, los registros DNS en el servidor se almacenan en el archivo host. Aquí se lo voy a mostrar. Yo estoy dentro del servidor mediante SSH, así que voy a entrar a la shell seleccionando la opción número 8. Entonces, si revisamos el archivo host con el comando cat, aquí ustedes pueden observar de que aquí están los registros DNS. ¿Okay? Entonces, aquí está la dirección IP, la 100.154 del servidor con su respectivo FQDN y su alias. También está la misma dirección IP con su dominio. Esto es porque en las anulaciones de host registramos dicho dominio. Y también está el registro mediante DHCP, la dirección IP 100.201, cuya dirección IP representa al ordenador test PC1. Debajo de este comentario se registra todos los DNS mediante DHCP dinámico. Por ejemplo, voy a encender el ordenador Windows 8.1 para que ustedes vean de que ahí se registra su dirección IP más su DNS. Entonces, aquí ya tengo encendida la máquina Windows 8.1
Vamos a revisar aquí su dirección IP, ipconfig. Ok, su dirección IP es la 192.168.100.51. Ahora regresémonos aquí a la shell del servidor. Vamos a revisar aquí de vuelta. Y como pueden observar, debajo de este comentario está el registro DNS de dicho cliente, es decir, máquina virtual Windows 8.1 mediante DHCP dinámico. Aquí está su dirección IP y su FQDN más su alias testpc2. Entonces, lo mismo sucede con Outbound. Outbound registra todos los registros DNS, los registros del host, los registros de dominios, como lo quieran llamar, mediante DHCP o mediante las anulaciones de host y de dominio en el archivo host. Así que ahora lo que vamos a hacer es deshabilitar el DNS mask para empezar a configurar el Outbound. Entonces para ello nos vamos a irnos aquí a DNS Forwarder. Y voy a empezar con eliminar esta anulación. Voy a desmarcar acá para deshabilitar el DNS mask. Ok, vamos a aplicar los cambios. Ok, salvamos y aplicamos los cambios. Entonces, si nos vamos aquí a los sockets o a los zócalos, podemos verificar de que el puerto 53 ya no se encuentra habilitado. Entonces, ahora vayámonos a configurar Outbound. Para eso nos vamos aquí a DNS Resolver en la pestaña Services o Servicios. Y a partir de acá vamos a configurar Outbound o DNS Resolver. Bueno, entonces vamos a empezar a configurar este servicio. Para eso tenemos que marcar sobre esta casilla para habilitar el DNS Resolver. Una vez que habilitamos esa casilla, nos habilita otros campos y otros parámetros de configuración. Luego de eso, lo que tenemos que indicar cuál va a ser nuestro puerto de escucha. El puerto de escucha DNS, por lo general, es el 53. Es el puerto por defecto para responder todas las consultas DNS. Por lo tanto, podemos indicar otro puerto, pero eso se hace solamente si el puerto 53 se está utilizando por otro servicio. De lo contrario, déjelo así en blanco para que utilice su puerto por defecto. También hay que comprender que el puerto 53 o el protocolo DNS utiliza dos protocolos de la capa de comunicación, es decir, de la capa 4 del modelo OSI. Estos dos protocolos son TCP y UDP. Y esto es exactamente igual tal como lo configuramos con DNS Mask en la clase anterior. Sin embargo, de esos dos protocolos TCP y UDP, el que más se utiliza para la conexión de datos DNS es el UDP. El TCP se utiliza cuando la conexión de datos DNS superan los 512 bytes. Ojo con eso. Ahora, acá abajo tenemos ciertas configuraciones o ciertos parámetros para configurar lo que es el DNS sobre TLS, utilizando un certificado SSL. Pero ojo, esto no lo vamos a ver en esta clase. Esto corresponde a configuraciones más avanzadas, por lo tanto, no corresponde a esta clase, porque aquí solo estamos viendo lo básico. Ahora, ya que indicamos cuál va a ser nuestro puerto de escucha, tenemos que indicar cuáles van a ser nuestras interfaces de escucha. Entonces, la interfase de la red para el DNS, en este caso voy a seleccionar dos. Voy a seleccionar el localhost, esto es porque necesito que este mismo servidor PeerSense funcione como un servidor DNS local, más que todo para el caché, y también necesito indicar la interfaz oficina, es decir, la interfaz LAN. Entonces vamos a seleccionar oficina y localhost. Luego, acá abajo tenemos que indicar cuál va a ser nuestras interfaces de red de salida cuando mandamos todas las consultas a los servidores autoritarios de DNS y también para recibir sus respuestas. Entonces, en este caso solo tengo una interfaz de salida que se llama Tigo, es decir, la interfaz WAN. Así que lo voy a seleccionar. Perfecto. De aquí abajo tenemos lo que es el tipo de zona del sistema de dominio local. Aquí vamos a seleccionar el tipo de zona transparente. ¿Qué significa esto? Que con el tipo de zona transparente, este mismo servidor va a funcionar como un servidor DNS caché. Luego, acá abajo por defecto ya está seleccionado el DNSSEC, el soporte del DNSSEC. Ojo, esto es muy importante, más que todo si queremos aplicar medidas de seguridad con el DNS. Esto sirve para la protección del DNS mediante firmas digitales basado en criptografía de llave pública. Esto lo que protege son los datos de los propietarios de la zona. Ojo con esto, protege los datos de los propietarios de la zona. No protege las consultas y respuestas de DNS. Eso no es lo que protege DNSSEC. Ahora, si queremos proteger las consultas y respuestas de DNS, ahí es cuando tenemos que configurar el servicio DNS sobre TLS utilizando un certificado SSL. Yo recomiendo mantener habilitado el DNSSEC, independientemente si vamos a funcionar este DNS sobre TLS
o no. Siempre mantenga habilitado el DNSSEC para que proteja los datos de los propietarios de la zona. Luego, acá abajo tenemos lo que es la configuración del reenvío de consulta DNS. Esto es igual, tal cual como lo hicimos con DNSMask. Y tal como hicimos con el DHCP, para los registros mediante este protocolo para el DNS, con DNSMask también lo vamos a hacer con Outbound. Por lo tanto, vamos a marcar estas casillas. Esto yo lo expliqué en la clase anterior con respecto al DNSMask. Hace lo mismo, tiene las mismas funcionalidades. Y acá abajo tenemos lo que es el registro de los clientes mediante OpenVPN. Pero ojo, esto no lo vamos a ver en esa clase. Y también en este campo tenemos la opción de aplicar configuraciones personalizadas. Una vez que tengamos configurado todo esto, vamos a salvar dicha configuración. Una vez que está salvado, todavía no vamos a aplicar los cambios. Los cambios los vamos a aplicar cuando hayamos finalizado toda la configuración completa. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Igual como demostré la configuración con DNSMask, en las anulaciones del host vamos a registrar el dominio rm.arpa. Entonces, aquí en el dominio voy a poner rm.arpa más la dirección IP 192.168.100.254. Y acá voy a poner dominio principal LAN. Perfecto, salvamos el registro. Ahora vamos a irnos a configurar la parte avanzada de este servicio. Pero ojo, no se asusten porque lo que necesito mostrar en las configuraciones avanzadas es para poder complementar la configuración básica de este servicio. Entonces vamos a irnos donde dice Advanced Settings o configuraciones avanzadas, y aquí de entrada observamos dos campos que están marcados. Estos dos campos es el ocultamiento del ID y de la versión del servicio DNS. Esto es muy importante mantenerlo marcado para ocultar dicha información, ya que estas informaciones lo utilizan los ciberatacantes que se ubican en medio para vulnerar el DNS. Así que por lo tanto es importante, valga la redundancia, mantener marcado estas opciones. Luego acá abajo tenemos esta opción que también por defecto ya está marcado, que es el endurecimiento de la data mediante DNSSEC. Esto es tal como yo expliqué. DNSSEC protege los datos de los propietarios de la zona, y esto lo que hace es requerir las zonas mediante anclaje de confianza. Esto es muy importante mantenerlo habilitado siempre y cuando el soporte DNSSEC está habilitado. Luego acá abajo tenemos la implementación para indicar cuál va a ser el tamaño del mensaje del caché. Por defecto es 4 MB, pero ojo, esto depende de la capacidad de la memoria RAM, quien almacena la información del caché DNS. Si disponemos de una buena memoria RAM, podemos aumentarlo a 512 MB, que es lo que yo recomiendo que hagan. Y por último, aquí para finalizar con esta configuración tenemos lo que es el número de ordenadores para el caché. Ojo, esto es muy importante. Esto lo que hay que tomar en cuenta es el tamaño de la infraestructura de la red. Por defecto está seleccionado a 10.000 ordenadores, es decir que 10.000 ordenadores se van a tomar en cuenta para almacenar caché de esos hosts, de esos ordenadores clientes de DNS. Sin embargo, si en la infraestructura de la red es pequeña, podemos minimizar el valor a 1000, ¿ok? Si disponemos de una red que no supera o no exceda los 1000 ordenadores, manténgalo en 1000. Ahora, si tenemos una infraestructura de red que su tamaño es entre 1000 a 5000 ordenadores, entonces seleccionen 5000 y así sucesivamente. Todo esto depende del tamaño de la infraestructura de la red. Yo voy a seleccionar 1000 porque no dispongo de más de 1000 ordenadores, solamente dispongo de 2 ordenadores, cuyos ordenadores son máquinas virtuales que estoy utilizando para esta clase. Y ya con esto salvamos la configuración y ahora sí aplicamos los cambios. Otro detalle que podemos observar acá, pero no lo voy a profundizar, son las listas de control de acceso. Esto es muy importante porque podemos crear listas de control de acceso para ofrecer un mayor control sobre quiénes pueden mandar las consultas DNS y también quiénes pueden recibir las consultas DNS. Pero ojo, esto lo vamos a ver en clases más avanzados. Ahora, ya que tenemos configurado el DNS Resolver, ¿qué otros detalles podemos observar? Bueno, podemos observar en los diagnósticos, vayámonos aquí donde está Sockets o Zócalos, y podemos observar que Outbound, como lo muestra acá en pantalla,
outbound ya está habilitado, ya está levantado. Y también podemos observar de que se está utilizando la dirección IP 192.168.100.154, cuya dirección IP por ese medio se está escuchando todas las peticiones de DNS mediante el puerto 53. Y también podemos observar que está utilizando los protocolos UDP y TCP. Recuerden, se utiliza más el UDP. Por lo general se utiliza UDP, pero si las conexiones de datos superan o exceden los 512 bytes, ahí es cuando entra en función el protocolo TCP. Y también podemos observar que está habilitado la 127.0.0.1, el cual es la dirección IP que corresponde a localhost o loopback con su debido puerto 53. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos observar acá? Aquí, si nos vamos a status, podemos observar y revisar el estado de la infraestructura de velocidad de caché del DNS. Aquí podemos observar en el lado izquierdo los dos servidores DNS autoritarios, es decir, los servidores DNS externos 1.1.1.1 y el 8.8.8.8. Estos servidores DNS se muestran debido a que estos son los servidores que el sistema está utilizando. Eso lo vimos en una de las clases anteriores. Y también aquí nos muestra con respecto a la velocidad el tiempo de vida, el tiempo de retorno, el ping, entre otros valores. Otro detalle que podemos observar son los registros. Para revisar los registros podemos marcar este botón de donde estoy marcando con el mouse, donde dice Related Log Entries, y aquí podemos observar todos los registros del DNS Resolver. Ojo, aquí también se muestran los registros del DNS Mask, en caso si estamos utilizando DNS Mask como nuestro servidor principal DNS. Pero ojo, yo voy a tratar de profundizar con respecto a los registros DNS en las próximas clases dentro de este curso básico de pfSense. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el lado cliente? En el lado cliente, con el ordenador TestPC1, lo que voy a hacer es reiniciar la conexión. Entonces, por lo tanto, voy a ejecutar este comando, voy a presionar Enter, y una vez que la conexión está reiniciada, vayamos a revisar el estatus DNS en el lado cliente. Y para eso voy a ejecutar este comando, systemd-resolve -status. Y si observamos acá abajo, ya podemos observar de que estamos utilizando el servidor DNS 192.168.100.254 y el dominio DNS es rm.arpa. De igual manera lo podemos observar y revisar con el segundo ordenador Windows 8.1. Recuerde que el hostname o el nombre del host de este ordenador es testpc2. Entonces, si yo pongo aquí ipconfig -all, aquí podemos observar que el servidor DNS que se está utilizando es la 192.168.100.254. Perfecto. Ahora vamos a hacer algunos diagnósticos. Estos diagnósticos los vamos a hacer en el lado de los clientes DNS. Entonces, si yo hago nslookup a google.com, a ver si nos devuelve la consulta DNS de dicho dominio, y en efecto, si nos devuelve la consulta resolviéndonos la dirección IP de dicho dominio, tanto IPv4 como IPv6. También podemos hacer lo mismo haciendo nslookup hacia el FQDN del servidor mismo pfSense fws rm.arpa, y en efecto nos devuelve la dirección IP de nuestro servidor. Y de la misma manera podemos hacer con el dominio rm.arpa, debido a que este dominio está registrado en las anulaciones del host, y en efecto nos devuelve la misma resolución. Y si hacemos nslookup de manera recursiva, poniendo aquí la dirección IP, nos tiene que entregar el dominio recursivo 254.100.168.192.in-addr.arpa, apuntando al FQDN fws.rm.arpa. Perfecto, está funcionando. Ahora, de la misma manera, tal como hicimos en la clase anterior, vamos a hacer ping a testpc2 para ver si podemos comunicarnos de testpc1 a testpc2 mediante DNS, y en efecto funciona. Y aquí podemos observar de que el servidor DNS nos está resolviendo el FQDN de testpc2 a su respectiva dirección IP, la 100.51. Y de la misma manera podemos hacer de testpc2 hacia testpc1. Vamos a hacer ping testpc1 y está resolviendo. Entonces podemos observar que el servidor DNS está resolviendo el FQDN testpc1.rm.arpa hacia su respectiva dirección IP, la 100.201.
Excelente. Y por último, ya para finalizar con esta clase, ya que tenemos configurado el DNS, verifiquemos si podemos navegar. Vamos a abrir YouTube. Excelente, está funcionando. Vamos a abrir por último, por ejemplo, amazon.com y está funcionando. Bueno, entonces yo espero de que no tengan dudas, pero si tienen dudas, ya saben, se pueden comunicarse conmigo y con gusto les respondo sus mensajes. Así que hasta aquí finalizo con esta clase y nos vemos en la siguiente clase, en donde vamos a tratar acerca del servidor NTP y también los clientes NTP. Hasta pronto. Bueno, yo sé que en la introducción de este curso yo mencioné de manera resumida acerca del NTP, pero es importante en esta clase analizar ciertas características importantes con respecto a este protocolo. Este protocolo, tal como mencioné en la introducción, significa Network Time Protocol o protocolo de tiempo de red. ¿Para qué sirve este protocolo? Este protocolo sirve para sincronizar el tiempo lo más preciso posible para todos los sistemas y dispositivos de la red. Gracias al NTP, nuestro sistema que utilizamos a diario, por ejemplo Windows 10, puede funcionar adecuadamente, ya que a la hora de actualizar el sistema, se puede proceder dicha actualización sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Si el reloj del sistema no está actualizado y queremos actualizar el sistema operativo, vamos a encontrar problemas de actualización. No vamos a poder actualizar el sistema porque el tiempo del reloj está desincronizado. Otro ejemplo para tomar en cuenta la importancia de este protocolo son las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad son gestionadas por cajas de VRs, es decir, sistemas para administrar la grabación mediante las cámaras de seguridad. Estas grabaciones tienen que medir el tiempo preciso de todo lo que se captura mediante la cámara. Por ejemplo, tenemos una cámara que está enfocado al estacionamiento de nuestro negocio y de repente se aproxima un ladrón y nos quiebra el vidrio del carro porque quiere robar la radio o peor aún se quiere llevarse el carro dejándonos sin vehículo. Entonces llevamos la grabación al departamento de policía y el agente policial comienza a analizar la grabación y determina de que el tiempo está desactualizado. Es decir, de que el tiempo indica de que esto sucedió hace 5 años. Por lo tanto, el agente policial le va a costar creer de que eso sucedió, ese robo, en el día de hoy. Y es por eso que es muy importante este protocolo. Otra empresa que considera este protocolo muy importante y que depende mucho de este protocolo son los bancos. ¿Por qué los bancos? Porque los sistemas bancarios y las cajas automáticas manejan un historial de todas las transacciones y transferencias de dinero y tiene que medir el tiempo exacto, la hora en que se realizó dicha transacción. De esta manera podemos crear un reporte tomando en cuenta el tiempo preciso o por cualquier problema que se haya efectuado con la transacción del dinero. Entonces, continuando con esto, el NTP pertenece a la capa 7, es decir, nivel de aplicaciones del modelo OSI. Es igual como los otros protocolos tales como HTTP, HTTPS, SSH, entre otros. NTP utiliza el protocolo UDP como capa de transporte, es decir, capa número 4 del modelo OSI, para su debida comunicación. Y su puerto por defecto es el 123, es decir, 123. Así de simple y así de sencillo es el número de puerto. Ahora, es importante entender cómo funciona y se distribuye el tiempo para que los relojes de los sistemas tengan la hora más precisa posible. Como pueden observar aquí en esta gráfica, en la parte de arriba se encuentran los relojes atómicos. Estos relojes atómicos también se lo conocen como relojes de referencia. ¿Qué es un reloj atómico? Bueno, un reloj atómico es un tipo de reloj que alimenta su contador mediante una frecuencia de resonancia atómica. Por ejemplo, los primeros relojes atómicos fueron creados para medir el tiempo de la detonación de las bombas atómicas con el fin de detener la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los relojes atómicos mantienen una escala de tiempo continua y estable gracias a un estándar atómico de alta precisión para medir el tiempo internacionalmente. Y este estándar atómico se le llama TAI, el cual se le denomina como tiempo atómico internacional. Sin embargo, en la actualidad, el estándar de tiempo llamado TAI ya se encuentra desmedido, siendo reemplazado por otro estándar de tiempo llamado UTC, es decir, tiempo universal coordinado. Entonces, los relojes atómicos, tal como se muestra en la gráfica, es el nivel 0. Como pueden observar,
Aquí estamos tratando de diferentes niveles. Estos niveles se le llaman sistema de estrato, es decir, Stratum 1, Stratum 2, Stratum 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 15 o nivel 15. Los servidores NTP que se encuentran ubicados en el nivel 16, es decir, Stratum 16, son servidores NTP que se encuentran desincronizados. Ahora, tomando en cuenta esta gráfica, como pueden observar, debajo de los relojes atómicos hay unas flechas amarillas. ¿Qué significa esto? Que los relojes atómicos están aislados de la red de redes, es decir, la internet, pero de cierta manera están directamente conectados con los servidores NTP primarios, es decir, los servidores NTP Stratum 1. Luego, sucesivamente, los servidores NTP de Stratum 1 distribuyen y sincronizan los relojes a los servidores NTP de Stratum 2. Y así sucesivamente. Mientras más alejados se encuentran los servidores NTP de los niveles 1, 2 y 3, el tiempo es menos preciso. Esto quiere decir que los servidores NTP que se encuentran en los niveles 1, 2 y 3, es decir, Stratum 1, Stratum 2 y Stratum 3, son los servidores NTP que distribuyen el tiempo con mayor precisión, gracias a los relojes de referencia. Ahora, en el área práctica vamos a analizar ciertas características y configuraciones básicas del protocolo NTP. Como podemos observar, en la tabla de los estados de los servicios podemos encontrar el servicio NTPD. NTPD es el nombre del servicio NTP y podemos observar de que ya se encuentra ejecutándose. Hay que tomar en cuenta que el servicio NTP funciona tanto como cliente como también servidor. Sin embargo, tomando en cuenta el NTP como cliente, esto lo mostré en una de las clases anteriores, que como cliente hay que configurar lo que es la localización del sistema. Acá en la localización del sistema configuramos dos parámetros, el tiempo de zona y los servidores de tiempo. En el tiempo de zona estoy utilizando la zona GMT-6. ¿Qué significa esto? Esto es la medición del tiempo de Greenwich. Es decir, la medición de tiempo geográficamente es donde se encuentra ubicado el servidor. Y aquí nos dice de que de acuerdo al GMT estamos a 6 horas adelantadas. Claro, dependiendo de donde se encuentre su servidor, la zona de tiempo puede ser muy diferente. Puede estar adelantada las horas o puede estar atrasadas. Luego tenemos lo que son los servidores de tiempo. Aquí solo tenemos agregado un solo servidor de tiempo mediante FQDN, cuyo servidor es el 2.psens.pool.ntp.org. Para que el servidor de tiempo mediante FQDN funcione, hay que tomar en cuenta que los servidores DNS del lado del proveedor de internet tienen que estar funcionando adecuadamente. De lo contrario, en lugar de poner el servidor de tiempo mediante FQDN, hay que poner dichos servidores con direcciones IP públicas. Ahora vayamos a analizar lo que es el estado del NTP. Ahora, es muy importante entender el estado del NTP. El estado del NTP nos referimos a los ajustes del rendimiento del tiempo NTP. Aquí en el estado de NTP nos muestra una tabla con mucha información que está dividida por diferentes columnas. Las columnas son las siguientes: el estado, los servidores, el ID de referencia, el stratum, el tipo, wane, pole, reach, delay, offset y por último, header. Entonces, empezando con el status, estos son los estados en que se encuentran los servidores NTP o la fuente de tiempo. Para empezar, podemos encontrar aquí un estado que se llama Pool Placeholder. Esto significa que el servidor NTP 2.psens.pool.ntp.org está siendo retenido por una piscina de servidores NTP. Esta piscina se le llama cluster. Luego tenemos los servidores NTP candidatos. Esto significa que son los próximos servidores NTP que pueden llegar a ajustar y sincronizar el tiempo del reloj del sistema. Luego tenemos lo que es el estado Active Peer, que es el nodo activo. Esto significa que hay un servidor NTP activo que actualmente está sincronizando el reloj del sistema. Existe otro estado que se llama Outlier, que no se muestra actualmente en la tabla. Outlier significa que es un servidor NTP que está siendo descartado, ya
sea por el retraso medio del paquete de datos o por alguna diferencia de tiempo que existe entre los demás servidores NTP, ubicados en cualquiera de los stratums. Luego, en la columna server, estos son los servidores NTP, y estos servidores nos muestra ya sea como nombre de host, es decir, FQDN, o nos muestra con direcciones IP públicas. En la columna ref ID de referencia, son los relojes de referencias. Entonces, el ref ID es el indicador que nos dice desde dónde se está obteniendo el tiempo. Por ejemplo, en este servidor 162.159.200.123, el tiempo que está siendo sincronizado en este servidor está siendo obtenido por el reloj de referencia 10.27.8.152. Luego tenemos lo que es el stratum, que esto fue lo que yo expliqué al inicio. El stratum son diferentes niveles en donde se encuentran ubicados los servidores NTP. Como podemos observar acá, como ejemplo, nuestro servidor NTP, que está ajustado en la configuración general del sistema 2.psens.pool.ntp.org, se encuentra en el stratum 16. Esto significa que este servidor NTP no está sincronizando. Por lo tanto, este servidor NTP no está siendo accesible, ya que el alcance en la columna reach tiene un bit lógico de 0. No se preocupen, ya voy a explicar esta parte. Existen otros stratum que tampoco sincroniza el tiempo, que es el stratum 11. Y como podemos observar en la columna stratum, los demás servidores NTP, hay uno que están en el stratum 3 y los demás están en el stratum 2. Luego tenemos la columna type. Type significa el tipo del servidor NTP. El tipo puede ser indicado por letras. Las letras pueden ser P, U o L. La letra P significa pool, es decir, un clúster de servidores NTP. La letra U significa Upstream NTP Server, es decir, un servidor NTP ascendente o un servidor NTP externo que sí está siendo accesible mediante la red. Y por último está la letra L. La L indica un reloj de hardware local. Y como pueden observar, aquí en la columna type está un tipo de servidor P, es decir, pool, y los demás son upstreams NTP servers. Luego en la columna when es el tiempo después del último evento de encuesta. Cuando hablamos de evento de encuesta se refiere a poll. Tranquilos, que ya voy a explicar lo que es poll. Con respecto a poll, en esta columna es el intervalo de sondeo actual. Y este sondeo es medido en segundos. Sondeos me refiero a pulso por segundo. Luego, en la columna reach es el alcance. Es el alcance si el servidor NTP es accesible o si el servidor NTP no es accesible mediante la red. Entonces, reach es una visualización octal del estado del alcance. Así que hay algo muy importante que tienen que entender con respecto al reach. Siempre que un evento de sondeo es exitoso, es decir, que el servidor NTP es accesible y sincronizada, un bit lógico 1 se desplaza desde la derecha. De lo contrario, hay un bit lógico 0. Como pueden observar, acá abajo hay un bit lógico 0, lo cual nos dice que el servidor NTP 2.psens.pool.ntp.org no está siendo accesible mediante la red, por lo tanto no está sincronizando. Entonces, justo después del inicio, es decir, justo después que comienza a sincronizar, el valor de alcance 0 empieza a sondear exitosamente aumentando el valor 1, luego 3, 7, 17, 37, etcétera, hasta llegar hasta el valor 377, lo que significa que los últimos 8 sondeos fueron exitosos. Durante el funcionamiento continuo, el valor de alcance permanece en valor 377 para que una fuente de tiempo sea continuamente accesible. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los demás servidores NTP que ven acá están y se mantienen en el valor 377, por lo tanto estos servidores son accesibles mediante la red para que mediante esos servidores NTP podamos sincronizar el reloj del sistema. Luego tenemos la columna delay. Delay es el retraso medio del paquete de datos y este retraso de tiempo es medido en milisegundos. Es decir, este es el tiempo medio de ejecución necesario para enviar una solicitud de lectura a la fuente de tiempo y recibir la respuesta de esa fuente. Luego tenemos la columna offset.
offset. Offset es la diferencia de tiempo media y esta diferencia de tiempo media es medido en milisegundos. Y por último, pero no menos importante, está jitter. Jitter es la fluctuación del tiempo, cuya fluctuación es medido también en milisegundos. Esto indica cuánto varían los retrasos de paquetes de sondeos individuales del retraso medio de paquetes. Yo sé que todo esto suena confuso, pero no se preocupen que en el material de la clase voy a compartir un enlace que explica muy bien a detalle todo esto. Ahora vayámonos a configurar el servidor NTP. Ahora, para configurar el servidor NTP, nos tenemos que irnos aquí a servicios y luego nos vamos acá abajo donde dice NTP. Una vez que nos encontramos en la página de configuración de NTP, lo primero que hay que asegurar y validar es que el servicio esté habilitado. Como podemos observar, el servicio o el servidor NTP ya se encuentra habilitado. Esto lo verificamos y lo validamos marcando en esta opción donde dice Enable. Una vez que está habilitado, tenemos que indicar cuáles van a ser nuestras interfaces que vamos a utilizar, es decir, van a ser nuestras interfaces de escucha mediante NTP para ofrecer la sincronización de la hora tanto para el sistema como también para los dispositivos de la red local. Entonces, en este caso yo voy a seleccionar dos interfaces, oficina, que es la red local, y el localhost. Selecciono oficina debido a que necesito ofrecer el servicio de sincronización del reloj para los dispositivos que se encuentran interconectados en la red local, y también selecciono localhost para la sincronización del reloj de este mismo sistema de manera local. Ahora, acá abajo es donde podemos agregar e indicar cuáles van a ser nuestros servidores NTP, y aquí lo importante es configurar por lo menos entre 3 a 5 servidores NTP. Como pueden observar, aquí hay un solo servidor NTP, que es lo que estaba mostrando mediante los estados NTP 2.pfSense.pool.ntp.org. Luego, acá a la derecha tenemos tres opciones de configuración con respecto al NTP. Esta es la opción de preferencia, la opción de no seleccionar y la opción para indicar de que dicho servidor NTP pertenece a un pool o un clúster de servidores NTP. Entonces, cuando seleccionamos Prefer, que es para preferir nuestro servidor NTP, esto significa de que si yo presiono preferencia sobre este servidor NTP, estoy indicando de que voy a favorecer el uso de este servidor NTP más que los demás servidores NTP que están en la lista de los servidores de tiempo. Si yo selecciono No Select o no seleccionar, esto significa que estoy indicando de que no se va a utilizar este servidor de tiempo, pero las estadísticas para ese servidor va a ser coleccionada y desplegada en las estadísticas y en los registros del servicio NTP. Y por último, si seleccionamos donde dice ISA Pool, significa que estamos indicando que este servidor NTP pertenece a una entrada de una piscina de servidores NTP, es decir, un clúster. Cuando utilizamos esta opción ISA Pool, tal como dice acá abajo, estamos asumiendo que es para el dominio dnspool.ntp.org. Entonces, para la configuración del servidor NTP, lo que vamos a hacer es agregar varios servidores de tiempo. Recuerden, lo recomendado es que dispongamos entre 3 a 5 máximos servidores de tiempo. Entonces, para eso voy a agregar más servidores de tiempo presionando sobre este botón donde dice Add. Entonces, para agregar los servidores de tiempo voy a basarme en una página web que se llama pool.ntp.org. Esta página web es un proyecto el cual disponen de un conjunto de servidores de tiempo o servidores NTP, o mejor dicho, es un clúster virtual de servidores de tiempo que provee dicho servicio a millones de clientes. Tal como dice acá, aquí dice de que el clúster de servidores de tiempo mediante este proyecto es utilizado por miles de millones de sistemas alrededor del mundo. Entonces, para esto voy a basarme en base a la geografía en donde se encuentra ubicado este servidor. Por lo tanto, aquí a la derecha tenemos los servidores activos en base a la geografía. Tenemos África, tenemos Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica y global. Yo me encuentro en Honduras. Honduras es parte de Centroamérica, pero aquí no dice Centroamérica. Aquí está clasificando Honduras como Norteamérica. Por lo tanto, voy
a seleccionar Norteamérica y acá yo podría buscar Honduras. Si se fijan, el FQDN o el DNS del servidor NTP para Honduras es hn.pool.ntp.org, pero aquí hay un problema. Si observamos aquí entre paréntesis, podemos observar un 0, el cual significa que el servidor con su código del país hn.pool.ntp.org no dispone de ningún servidor NTP como referencia, es decir, no tiene ningún reloj de referencia. Por lo tanto, si yo presiono acá donde dice Honduras, aquí ya me muestra un mensaje que me dice de que no hay suficientes servidores para esta zona, por lo cual me recomienda utilizar la zona de Norteamérica, los cuales son estos servidores de tiempo. Aquí me muestra 4 servidores de tiempo. Por lo tanto, de estos 4 voy a utilizar 3. Voy a copiar este FQDN y lo voy a pegar acá. Este FQDN empieza con 0, después 1, después 2 y así sucesivamente. Además, también agregué el FQDN 0.psens.pool.ntp.org y de igual forma el mismo dominio, pero empezando con el subdominio 1. Entonces aquí yo ya tengo agregado los servidores de tiempo. Entonces, como pueden observar, estoy mezclando diferentes servidores de tiempo, tanto del proyecto NTP de la página web que le acabo de mostrar, el cual es esta, y también estoy utilizando los servidores de tiempo recomendados por pfSense. Ustedes pueden disponer diferentes mezclas de servidores de tiempos. Mientras más tengan, mucho mejor. Recuerden que los servidores de tiempo se clasifican por niveles y estos niveles se llaman stratums. Por lo mismo digo, mientras más servidores de tiempo disponen en la configuración para el servidor NTP, es mucho mejor. Ahora, por mientras, en todos voy a dejar seleccionado en la opción ISAPOOL. Más adelante vamos a cambiar estas opciones de configuración. Ahora, acá abajo lo importante que quiero mostrar a continuación es con respecto a los registros. Aquí tenemos varias opciones para habilitar los registros. Primero tenemos lo que es la gráfica NTP. Esto se refiere a la gráfica para la base de datos Round Robin, es decir, Round Robin Database. Y eso es lo que significa RRD para las estadísticas del servicio NTP mediante gráficos. Pero esto lo voy a mostrar y voy a hablar con respecto al RRD más a detalle en otra clase. Luego acá abajo tenemos lo que son los registros. Entonces, con respecto a los registros tenemos lo que es el registro para mensajes de nodos, es decir, Low Peer Messages. Esto lo que hace es registrar los mensajes acerca de los eventos, información y estados de los nodos NTP. Así que vamos a habilitarlo. También tenemos la opción donde dice registros de mensajes de sistema, es decir, Log System Messages. Esto lo que hace es registrar los mensajes acerca de los eventos, información y estados del sistema. Por lo tanto, lo vamos a habilitar. Acá abajo podemos encontrar una información el cual nos dice de que todos los registros se almacenan y se visualizan en esta ruta Status System Logs NTP, y como pueden observar estoy en la dicha ruta y aquí nos muestra toda la información de los registros en base al servicio NTP. Luego acá abajo tenemos lo que son los registros para las estadísticas. Entonces, con respecto a los registros para las estadísticas tenemos 3 opciones. El primero está lo que es el registro para las estadísticas del reloj de referencia. Esto lo que hace es que registra las estadísticas del driver del reloj en cada actualización de la hora. Por lo tanto, lo voy a marcar. El segundo es el registros para las estadísticas de disciplinas del reloj. Entonces, esto lo que hace es registrar las estadísticas del filtro de bucle en cada actualización del reloj local. Por lo tanto, lo voy a marcar. Y por último está los registros para las estadísticas del nodo NTP. Esto lo que hace es registrar la estadística para todos los nodos del servicio NTP junto con señales especiales. Así que lo voy a marcar. Ya después de esto, acá abajo tenemos lo que es la resolución DNS para enforzar la conectividad del NTP mediante resolución DNS. Entonces aquí tenemos que seleccionar cuál va a ser nuestro protocolo de IP para la resolución DNS para el servicio NTP. Tenemos automático, IPv4, IPv6. En este caso yo voy a seleccionar IPv4. Entonces vamos a salvar la configuración y una vez que está salvada vamos a verificar primero si las interfaces tanto oficina como localhost están escuchando mediante el puerto 1, 2, 3. Para eso nos vamos a diagnósticos y nos vamos acá donde dice sockets o zócalos. Y efectivamente aquí podemos observar el servicio NTPD, podemos observar el protocolo UDP4, el cual significa que se está utilizando este protocolo para IPv4. Y aquí podemos observar la dirección IP de la interfaz oficina, escuchando el puerto 123 y también el localhost 127.0.0.1. También podemos volver a revisar el estado NTP para que ustedes puedan observar de que el estado cambió drásticamente. Como pueden observar, aquí ya tenemos 5 pool
placeholder, cuyos 5 servidores de tiempo se encuentran ubicados en el Stratum 16, pero ojo, tal como expliqué anteriormente, siempre hay un nodo activo, el cual nos permite sincronizar el reloj del sistema, y con esto ya podemos validar de que el servidor NTP con pfSense lo podemos utilizar para sincronizar los relojes de los dispositivos que se encuentran ubicados en la red local. Y si se fijan, el reloj de referencia de dicho servidor NTP que se encuentra activo es mediante GPS. Ahora, vayamos a configurar las preferencias de uso de los servidores de tiempo que están enlistados en el servicio NTP de pfSense. Entonces, para configurar las preferencias, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar 3 servidores de tiempo, los cuales estos servidores de tiempo son los de Norteamérica. Entonces, en los servidores de tiempo de Norteamérica, es decir, 0, Norteamérica, pool.ntp.org, el 2 y el 3, voy a marcarlos como preferencias. Como pueden observar, aquí ya tengo marcado los 3 servidores de tiempo como preferencias. Eso significa que además de que estoy indicando de que esos servidores pertenecen a una piscina de servidores de NTP, estoy diciendo también de que yo prefiero utilizar esos servidores de tiempo sobre los demás servidores de tiempo que están en la lista para la sincronización del reloj, y así obtener el tiempo más preciso posible tanto en el cliente NTP en pfSense y también en los clientes NTP de la red local. Entonces ya con esto vamos a salvar la configuración y podemos revisar de nuevo aquí en el estado NTP que la tabla, como pueden observar, se está actualizando. Ahí ya se actualizó. Hay ciertos servidores NTP que están en el estado outlier, hay otros que están en candidato, hay otros que están en selected, y ahí están los 5 servidores NTP con el estado pool placeholder, y también tenemos el servidor NTP como nodo activo. Ahora vayamos a configurar o a procurar en sincronizar el NTP en los clientes de la red local. Para esto hay una manera muy fácil, y que es la manera que yo recomiendo que empiecen por ahí, es configurar el NTP mediante DHCP. Entonces, para configurar el NTP mediante DHCP, nos vamos aquí a servicios y nos vamos al servidor DHCP. ¿Se acuerdan en la clase que configuramos esto? Vimos lo básico con respecto al servicio y servidor DHCP. Bueno, entonces aquí vamos a ver otro detalle, el cual se encuentra acá abajo donde dice NTP. Entonces, debido a que ya revisamos que en los zócalos hay una dirección IP escuchando mediante el puerto 123, esa dirección IP es la 192.168.100.254. entonces vamos a indicar esa dirección IP como el servidor NTP primario, ¿okay? Y como pueden observar, yo ya lo tengo aquí agregado. Ahora, también otra manera es que podemos hacer es poner mediante FQDN, es decir, mediante un DNS que apunte a la misma dirección IP, cuya dirección IP es la que observan en pantalla. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase, ya sea de este curso o un curso más avanzado. Entonces, para esto vamos a salvar la configuración. Perfecto, ya que está salvado la configuración NTP en el servidor de DHCP, lo que resta por hacer es reiniciar la conexión en el cliente. En este caso, voy a reiniciar la conexión en el cliente TSC1, cuyo sistema es Linux Mint. Entonces, aquí tengo este comando ya listo, solo para presionar Enter, y ya con esto ya el tiempo del sistema debería estar sincronizado. Podemos corroborar ejecutando el comando date, y como pueden observar, si el tiempo está sincronizado, son las 2:58 AM del 30 de noviembre, día martes del año 2021. Ahora, si dado caso esto no funciona, hay otras maneras también de aplicar la sincronización NTP en el cliente, en este caso Linux. Después vamos a ver con respecto a Windows. Entonces, otra manera de poder aplicar la sincronización del NTP, vamos a instalar un paquete que se llama NTP, así de sencillo. Entonces, aquí voy a poner sudo apt install NTP y voy a poner -y para que no me pregunte si debería contestar sí o no. Presiono Enter y ahí estoy instalando el dicho paquete. Perfecto. Ahora vayamos a corroborar de que este paquete esté activo y habilitado. Entonces, para corroborar de que el servicio del paquete que instalamos NTP está activo, vamos a ejecutar este comando, y como podemos observar, si está activo. Aquí se lo muestro con el mouse. Esto significa que está
está corriendo y vamos a ver si está habilitado. Cuando estamos corroborando si el servicio está habilitado, se trata si está habilitado para que inicie durante el booteo del sistema y si está habilitado. Y también podemos verificar su estado de ejecución y por lo que podemos observar ya está ejecutándose. Aquí podemos observar en el estado de que está solicitando la sincronización con varios servidores NTP que pertenecen a una piscina o a varias piscinas de servidores NTP, valga la redundancia. Entonces, para configurar este servicio y así indicarle de que queremos sincronizar el NTP mediante el servicio o servidor NTP que está configurado en pfSense, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es realizar una copia de respaldo, ya que el archivo que vamos a editar es ntp.conf, ubicado en el directorio pleca etc. Y ahora con un editor de texto, en este caso yo voy a utilizar Nano, vamos a editar dicho archivo de configuración. Entonces aquí podemos observar de que tenemos ciertos pools de servidores NTP pero que pertenecen a Ubuntu. En este caso yo voy a comentar cada uno de ellos porque lo quiero deshabilitar, pero ojo, lo recomendado es que si utilicen estos pools como servidores NTP de respaldos en caso si el servidor NTP primario comienza a fallar y deja de sincronizar el tiempo de la manera más precisa del reloj del sistema. Ok, ya lo tengo comentado y acá abajo voy a cambiar este parámetro y voy a agregar acá server. Ok, ¿cuál va a ser nuestro servidor? 192.168.100.254. Más adelante lo vamos a poner mediante un FQDN para ver si funciona. Voy a salvar y guardar este archivo de que acabo de configurar y para que esto tome efecto hay que reiniciar el servicio. Ok, ya lo acabo de reiniciar y podemos revisar de nuevo su estado. Perfecto. Entonces aquí podemos revisar en el estado. Aquí está la dirección IP de este cliente. ¿Por qué muestra la dirección IP de este cliente? Porque este cliente también podría servir como un servidor NTP para sincronizar otros equipos. También me muestra acá abajo algo muy curioso, un reporte que me dice de que hay un error de tiempo y que el reloj no está siendo sincronizado. Vamos a revisar eso. Entonces, para revisar el dicho reporte de que me está diciendo que el reloj no está siendo sincronizado, voy a ejecutar este comando para que me muestre el estado de NTP tal como lo vimos en el estado de NTP de pfSense, el cual muestra una tabla, ok, con los mismos parámetros que expliqué en la parte 1 de la clase del tema que estamos tratando. Pero qué curioso, porque en realidad sí está sincronizando el tiempo. ¿Cómo lo sé? Si se fijan, nuestro servidor NTP, cuyo FQDN es fws.rm.arpa, se encuentra ubicado en el Stratum 2. Entonces sí está sincronizando el reloj del sistema. No sé por qué al ejecutar y verificar el estado de dicho servicio me decía que el reloj no se estaba sincronizando. Eso estaba muy raro. Pero podemos observar de que sí está sincronizando el reloj del sistema. Y podemos observar que su reloj de referencia es esta dirección IP pública, 163.237.218.19, y que tiene un alcance de bit 3. Ahora vamos a ejecutar de nuevo este comando date para ver si el tiempo se mantiene igual. Bueno, no se mantiene igual el tiempo ya avanzó. Antes decían las 2:50 y algo, ahora dice que son las 3:07 de la madrugada, pero la fecha se mantiene igual, 30 de noviembre, día martes, año 2021. Entonces con esto puedo verificar de que sí el reloj se está sincronizando correctamente. Ahora, ¿cómo realizamos esto con Windows? En este caso estoy con el cliente TestPC2, ok, antes yo estaba con el cliente TestPC1, que es Linux Mint. TestPC2 está utilizando el sistema operativo Windows 8.1. Entonces, ¿cómo realizamos exactamente lo mismo pero con Microsoft Windows? Bueno, en este caso, si se fijan en la barra de tarea, aquí está el reloj. Vamos a presionar clic sobre el reloj y nos vamos donde dice ajustar fecha y hora. De aquí nos vamos donde está la pestaña hora de internet y nos vamos donde dice cambiar la configuración. Como pueden observar, el servidor de tiempo que está utilizando este cliente para sincronizar el reloj de su sistema es un servidor NTP que le pertenece a windows.com. Pero en este caso voy a poner acá la dirección IP del servidor pfSense porque nuestro servidor pfSense también está corriendo como servidor NTP. Entonces en este caso lo voy a dar actualizar. Acabo de presionar el botón donde dice actualizar ahora y tengo que esperar de que se efectúe dicha sincronización. Ahora aquí me dice que hay un error, pero no hay problema, podemos presionar de nuevo y se tiene que sincronizar. Vamos a presionar de nuevo el botón y como pueden observar, aquí me dice que el reloj se sincronizó correctamente con el servidor de tiempo 192.168.100.254 el mes de noviembre, día 30, año 2021 a las 3:10 AM de la madrugada. Perfecto.
Perfecto. Entonces de esta manera podemos sincronizar todo dispositivo de la red. Ojo, también hay que hacerlo con impresoras. Si tenemos televisores inteligentes, también hay que hacer lo mismo. Si tenemos celulares o celulares inteligentes, hay que hacer lo mismo con esos dispositivos. Todo tipo de dispositivo que se encuentre interconectado en la red local. No solamente se trata de computadoras o ordenadores con Microsoft Windows o con Linux o con Mac OS, sino que resumidamente se trata con todos los dispositivos, incluyendo switches, DVRs, routers, etc. Ahora vamos a procurar a volver a sincronizar el tiempo en el cliente TSPC1, pero mediante FQDN. Vamos a utilizar este FQDN tal como lo muestro aquí en pantalla. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a editar el archivo ntp.conf y simplemente vamos a cambiar la dirección IP por su DNS, fws.rm.arpa, guardo y salvo, reinicio el servicio NTP, voy a mostrar la tabla del estado NTP y como pueden observar se mantiene sincronizando, solo que si se fijan el reloj de referencias sigue siendo igual, el Straton sigue siendo igual, está Straton 2, ok, vuelvo y repito, esto significa que nuestro servidor NTP que se está ejecutando en pfSense ahora es un servidor NTP Straton 2, pero ojo, su alcance de bits ya cambió, ahora es 1. Revisamos la fecha y la hora y si se está sincronizando correctamente. Rápidamente vamos a hacer lo mismo, pero aquí en el cliente TSPC2 vamos a cambiar el IP por DNS, poniendo aquí el FQDN fws.rm.arpa, vamos a presionar aquí donde dice actualizar y aquí me dice de que el reloj se sincronizó correctamente, pero ojo, miren, ahora me dice el FQDN del servidor NTP, antes decía la dirección IP. Perfecto, entonces le damos a aceptar y aceptar. Miren, si ustedes necesitan automatizar la sincronización del tiempo en cada dispositivo, o más que todo en ordenadores con Microsoft Windows y también en ordenadores que tienen Linux, se puede hacer, pero eso ya requiere configuraciones más avanzadas con un servidor de directorio activo, creando una política de grupo, GPO, pero ojo, eso lo vamos a ver en otro curso más avanzado, ¿ok? Pero se puede automatizar las sincronizaciones del tiempo para los relojes de los sistemas de los dispositivos de la red local, y de esta manera así no tenemos que lidiar con la tarea de configurar y gestionar y sincronizar el tiempo de manera manual en cada dispositivo. Ahora vayamos a revisar rápidamente lo que es el registro del NTP ya para finalizar con la clase. Para esto nos vamos aquí a status y nos vamos acá donde dice registro del sistema y nos vamos aquí a la pestaña donde dice NTP, y aquí lo que podemos observar es que muestra un montón de información, ¿ok? No se preocupen, al principio no hay que entenderlo todos a detalle, pero lo que podemos encontrar acá, si observan acá, aquí en los registros nos muestra de que hay ciertos servidores NTP que están siendo alcanzados mediante la red. También podemos encontrar en los registros las solicitudes para la sincronización del tiempo, ¿ok? Con los servidores NTP pool, ¿ok? Los clusters. Si se fijan, aquí hay más registros y mensajes de solicitudes a diferentes servidores NTP que pertenecen a una piscina o a varias piscinas de dichos servidores. Como pueden observar, aquí hay un mensaje en el registro de que el reloj no se sincronizó. A lo mejor eso fue al inicio cuando quise sincronizar la hora en el cliente TSPC1 cuyo sistema utiliza Linux Mint. Entonces al parecer como que el mensaje del estado del NTP en el cliente no me estaba mintiendo, porque aquí en los registros del NTP en el lado servidor me dice y me indica los mismos mensajes. Ojo, miren qué importante es esto, los registros no mienten. Bueno, entonces con esto terminamos con esta clase con respecto al NTP. Espero que les hayan gustado, espero que lo hayan entendido, espero que lo tomen en práctica. En la siguiente clase vamos a ver en detalle ciertas configuraciones básicas del cortafuego, así que los espero en las siguientes clases y hasta pronto.